Bien, entrando ahora en el concepto de función de amortiguamiento y evaluando, bueno, qué propiedades arteriales determinan esta capacidad de amortiguar, la respuesta que debería darse es que fundamentalmente son las propiedades mecánicas de las paredes arteriales las que determinan esa capacidad de filtrar, de atenuar la pulsatilidad, en definitiva de amortiguar el pulso. Pero antes de entrar más profundamente en tema, debemos adelantarnos a una aparente paradoja que se da, porque cuando uno analiza estas ondas que hemos venido viendo en diferentes diapositivas previas, hemos visto que si uno cuantifica la presión arterial, la onda de presión arterial, y la va registrando a medida que nos vamos hacia la periferia, la presión máxima o presión sistólica arterial máxima va aumentando a medida que nos alejamos. Esto, que puede verse este mismo gráfico, nos llamaría la atención diciendo, bueno, lejos de existir amortiguamiento a nivel arterial, lejos de existir reducción de la pulsatilidad, estamos enfrentados a una amplificación de la onda del pulso, o sea, aumentaría su amplitud. En este gráfico se visualiza prácticamente lo mismo que en un territorio arterial determinado, en la aorta ascendente, la torácica, la abdominal, la arteria ilíaca, la arteria femoral. Si uno registra las ondas de presión en cada uno de esos sitios, para un mismo individuo, va viendo que cuando ese individuo es joven, los niveles de presión máxima en la aorta son menores a medida respecto de los más periféricos. Por otra parte, también se va viendo que este nivel de diferencia entre la presión máxima a nivel central o arterial sistólica máxima a nivel aórtica y a nivel periférico puede irse modificando con la edad. Tal es así que en sujetos más añosos, cuando vamos envejeciendo paulatinamente todos, nos va a ir produciendo que fundamentalmente las arterias centrales, como la aorta, vaya incrementando los niveles de presión. Tal es así que podría llegar a haber una similitud en las amplitudes de presión entre las arterias periféricas y las arterias centrales. Pero, de alguna manera, este extremo o este extremo parecería indicarnos de que o hay amplificación o hay algo incambiado, pero que nunca debería decirse que hay amortiguamiento o filtrado o reducción de la pulsatilidad, como de hecho hay, y vamos a conversar sobre eso. Para entender por qué se da esta situación y cómo es posible explicar que aún así existe amortiguamiento, es que debemos entrar en temas de comprender cómo son las que se forman las ondas de presión y de flujo arterial, qué son las reflexiones de ondas y hablar algo de las propiedades mecánicas de la pared arterial. Para comenzar y comprender la forma de onda de presión, para luego centrarnos en la de flujo, simplemente repasar que producto de esta onda de presión ventricular que subía durante la contracción isovolumétrica, la presión en la arteria, que venía reduciéndose, porque el ventrículo no estaba eyectando en ese momento, estaba cerrada esta válvula y la sangre continuaba fluyendo hacia la periferia, de pronto, súbitamente, la válvula se abre, el ventrículo eyecta y la presión en la arteria aumenta muy rápidamente hasta llegar a un máximo, producto de que el ventrículo ya no hacía tanta fuerza para eyectar y entonces en el equilibrio entre sangre que se estaba eyectando pero no con tanta fuerza y sangre que estaba circulando hacia los vasos microcirculatorios, en el segmento arterial ya comenzaba a caer la presión. Esa presión continuaba bajando hasta que llegaba un momento que el ventrículo seguía su propio camino o su propia ley de relajación y de caída de presión, mientras que la arteria no podía autodefinirse sus niveles de presión porque los mismos en gran medida dependían de las resistencias que los vasos microcirculatorios le hacían al fluir de la sangre, que en definitiva controlaban en buena medida esta paulatina y lenta caída de presión. Entonces, en definitiva, teníamos presión que caía, presión que subía, presión que caía, y esto definía cómo iba cambiando la onda de presión a lo largo de un ciclo. Cuando ahora la vemos aquí, podemos entonces tener una onda de presión, en este caso en la aorta ascendente, y definir cuatro variables. Por un lado, vamos a decir que este punto de presión arterial sistólica es la presión arterial sistólica máxima, en realidad, porque todo este momento para la arteria sería sístole, pero este es el punto de máxima presión sistólica. Generalmente se le llama presión máxima o presión sistólica máxima
o simplemente presión arterial sistólica, y por otra parte que en toda esta fase diastólica hasta el punto inferior son presiones diastólicas, pero al punto mínimo le vamos a llamar presión arterial diastólica o diastólica mínima, o a veces cuando se toma la presión se llama la mínima simplemente. La diferencia entre ambas, es decir, la diferencia si aquí fuese 120 y aquí fuese 80, la diferencia entre ambas, que es la altura, le vamos a llamar presión de pulso o presión diferencial. Y por último está el concepto de presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Bueno, para que lleguen 5 litros de sangre, por decir algo, a los tejidos periféricos, a nivel arterial ocurre cíclicamente esta onda de presión. Tenemos la presión arterial diastólica mínima, luego sube la sistólica máxima, luego vuelve a caer la diastólica mínima y el trabajo se realiza dentro de la arteria de una manera cíclica, pulsátil. Bueno, ¿cuál sería el nivel de presión que debería haber en la arteria si en vez de trabajarse de manera cíclica hubiese una presión constante que hiciera avanzar a la sangre y que hiciera llegar esa misma cantidad de 5 litros al cabo de un minuto a los tejidos periféricos? Ese es el concepto de presión arterial media, que en definitiva no es el promedio aritmético entre la diastólica y la sistólica, sino que es de alguna manera lo que es la integración del área. Si toda el área que está debajo de esta curva la repartiéramos y formáramos un rectángulo, es decir, lo que excede en este caso ubicáramos en estos sitios, entonces ese nivel que formaría un rectángulo de igual área que la curva, ese sería el valor máximo, el valor de presión arterial media. ¿Para qué sirve tener de alguna manera el concepto de presión arterial media? Bueno, porque uno podría decir que en realidad la onda de presión uno la podría descomponer en dos grandes, digamos, componentes. Un componente medio, estacionario, estable, que está determinado de alguna manera por cuánta sangre le entra a la arteria al cabo de un minuto y cuánta sangre se le va de la arteria al cabo de un minuto. En otras palabras, un determinante cardíaco y un determinante vascular periférico que determina la cantidad de alguna manera de sangre que hay en las arterias y por tanto su nivel de presión medio, estacionario, estable, y luego los determinantes de la oscilación alrededor del nivel de presión arterial media, que serían en buena medida los determinantes de la presión de pulso, que estaría dado por, en cada latido puntual, bueno, cuánto eyecta el ventrículo. Si eyecta más en ese latido, aumentaría más la presión sistólica, porque habría más volumen que acomodar adentro de la arteria en ese latido, lo cual le haría aumentar la presión máxima, porque la sangre estaría más comprimida. La frecuencia cardíaca también, que puede tener ambos efectos en función de cuánto se haya llenado el ventrículo. La rigidez arterial, que se aumenta la rigidez de las arterias para un mismo volumen eyectado, es menos la capacidad que pueden tener de distenderse y por tanto mayor será la presión de pulso. Y los niveles de reflexión de onda, que todavía no los hemos visto, pero que esquemáticamente, si las ondas que rebotan en los lechos periféricos y vuelven, lo hacen tempranamente, aumentarían la presión de pulso o presión sistólica arterial. Es decir, que uno podría descomponer que hay dos grandes determinantes, los determinantes de una presión cuasi estática, que se varía pero lentamente a lo largo del tiempo, y otros que son los determinantes de variaciones más dinámicas, más latido a latido, que son los determinantes de la presión de pulso. Esto tiene implicancias incluso clínicas, porque las drogas que uno puede dar pueden actuar más bien sobre un comportamiento, el comportamiento estable, el compartimento de la presión arterial media, o las acciones que uno puede tener pueden tener más un efecto sobre los comportamientos dinámicos de la onda de presión. Ahora bien, habiendo definido las principales o sea, de alguna manera nombres o variables que vamos a identificar en una onda de presión, y cuando volvemos a este gráfico que ya veíamos que las ondas iban cambiando su forma, iban cambiando sus niveles, y a su vez, si nosotros las ponemos alineadas de alguna manera, las ondas registradas más centralmente y más periféricamente, vamos viendo que va a haber un desfasaje si las medimos simultáneamente en sus inicios o en sus comienzos de la elevación de la presión en su interior. Es claro que tratemos de entender estas tres cosas para poder entender
por qué existe amortiguamiento a pesar de esto que es lo que se puede registrar en un sujeto normal. Entonces, para empezar, veamos que si nosotros medimos simultáneamente la presión arterial en diferentes sitios, mediciones simultáneas, y las ponemos alineadas temporalmente, vemos que realmente en las arterias centrales, que están más pegadas a las cavidades ventriculares, el ascenso sistólico va a comenzar antes. Esto es claro y es fácilmente explicable. En aquellos sitios que estén midiéndose la presión, que estén más cercanos a la bomba, es donde antes van a, de alguna manera, a censar o a poder evidenciarse ese aumento de presión producto de la eyección. Y estas diferencias, a medida que nos vamos alejando, van evidenciando que en los territorios más distales, en las arterias más alejadas del corazón, realmente va a haber una diferencia temporal evidenciable con equipos de registro que tienen un retardo. Ese retardo es un retardo de propagación, es decir, las ondas a medida que las registramos más lejos, las demoramos más en medir respecto de que están más alejadas de lo que fue la propia eyección ventricular. Conocer este desfasaje tiene una utilidad importante. Esta diferencia temporal entre que uno puede registrar el inicio de un pulso a nivel central y uno lo que lo puede registrar más alejado del corazón, más a nivel distal, está estrechamente relacionado con la rigidez de las arterias. Tal es así que poder medir la velocidad con que se propagan o esta diferencia de tiempo en relación con la diferencia de distancia es uno de los principales marcadores de rigidez arterial que hoy se proponen en el mundo. Medir la velocidad con que el pulso se propaga es entonces un indicador de rigidez. ¿Y cómo tenemos que hacer entonces para poder medir la velocidad de propagación? Bueno, simplemente medir la onda de pulso en dos sitios distanciados, cuya distancia entre ellos conocemos, y relacionar la distancia entre ellos, por ejemplo, en centímetros, y la diferencia temporal entre ellos en segundos o en milisegundos, y así conocer la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es mayor a medida que las arterias son más rígidas y por tanto es un indicador mayor velocidad de propagación o mayor velocidad de onda de pulso de mayor rigidez. Si bien existen otros determinantes de la velocidad de propagación, el fundamental es el módulo elástico que está relacionado estrechamente con la rigidez arterial. Pero es también claro que hay otras variables como el espesor de las paredes arteriales, como el radio de los vasos, como la densidad de los tejidos, que también inciden en las velocidades propagatorias. Simplemente para tener una noción, a nivel de la aorta, por ejemplo, las velocidades con que se propaga el pulso están en el entorno de los 4, 5, 6 metros por segundo, y en cambio cuando nos vamos alejando en un sujeto normal, saludable, las velocidades de propagación en arterias de miembros inferiores ya están en el entorno de los 10, 15 e incluso hasta 20 metros por segundo. Es decir, en otras palabras, cuando el corazón eyecta, cuando el ventrículo eyecta, genera esta onda de presión y esta onda de presión se va a propagar por el sistema arterial con una velocidad que va a ir aumentando a medida que nos vamos alejando hacia la periferia. Y esa velocidad tenemos que diferenciarla de la velocidad sanguínea. Es decir, cuando el ventrículo eyecta, genera, para decirlo de alguna manera simplificadamente, dos velocidades. Una es la velocidad con que va a viajar la sangre, un glóbulo rojo en particular. Y otra es la velocidad con que se va a propagar el pulso, que es una onda de compresión que va a viajar. El ejemplo clásico para poder explicar es una fila de fichas de dominó puestas, paradas una al lado de la otra. Cuando hacemos caer la primera, cada ficha va a caer a una determinada velocidad y a su vez, al pegarle a la siguiente y esta a la siguiente, va a determinar una onda propagatoria que va a recorrer con otra velocidad, con una velocidad mayor. En el sistema arterial podríamos tomar eso como una analogía. Cada glóbulo rojo, cuando sale eyectado del ventrículo, va a avanzar con cierta velocidad que en las velocidades máximas a nivel de la aorta se hace aproximadamente 150
centímetros por segundo, o sea, 1,5 metros por segundo en los momentos de máxima velocidad de la sangre. Sin embargo, la onda de compresión que genera es mucha mayor y puede viajar no a 1,5 metros por segundo, sino a 5 metros por segundo, y a medida que se va alejando aún más y más y más la velocidad. En otras palabras, aparte, mientras que la velocidad de la sangre máxima se reduce a medida que nos alejamos, la velocidad de propagación del pulso aumenta a medida que nos alejamos. Y tienen que ser las dos diferenciadas, las dos las podemos medir en centímetros o en metros por segundo, pero una es velocidad sanguínea y otra es velocidad de la onda del pulso. ¿Qué es la onda del pulso en definitiva? Es el pulso que nos tomamos en la arteria radial o en la arteria carótida o en la arteria poplitea con nuestros propios dedos. Lo que estamos midiendo cuando sentimos el golpeteo en nuestros dedos, cuando podemos decir que estamos midiendo el pulso, lo que estamos detectando es esa onda de compresión que llega a tales velocidades que son prácticamente instantáneas respecto del corazón. En un individuo adulto, la distancia entre el corazón y el extremo de su mano será a lo sumo 1 metro y medio, y por tanto una onda que viaja a 5, 10 metros por segundo recorre esa distancia de una manera tan rápida que la onda de compresión que sentimos en ese punto, en la arteria radial, es prácticamente simultánea con la eyección. Pero eso es velocidad de la onda del pulso y es simplemente una velocidad de propagación de una onda de compresión. Aquí simplemente a modo de ejemplo, este es el módulo elástico. El módulo elástico es un sinónimo, podríamos decir, de rigidez arterial, y a medida que nos vamos yendo hacia la periferia, vamos viendo que el módulo elástico va aumentando, lo mismo que se va produciendo en la velocidad de onda de pulso a medida que nos vamos alejando del corazón. Y esto simplemente es uno de los ejemplos de equipamiento del cual disponemos y es ampliamente utilizado en el mundo para valorar las velocidades de propagación de las ondas. En este caso, una velocidad de onda de pulso de 7,4 metros por segundo promedio entre los segmentos carotídeos y los segmentos femorales. Es decir, que es una variable que hoy es recomendada en todo el mundo, la velocidad de onda de pulso, para poder valorar el deterioro o el daño o los niveles de rigidez que pueden tener las arterias, lo cual está asociado con su capacidad de conducción o su capacidad de amortiguamiento. Ahora bien, habiendo comprendido que las ondas se propagan a determinadas velocidades, que las podemos cuantificar, uno de los aspectos que también tenemos que evaluar es por qué esas diferentes formas de onda que tenían las ondas de presión registradas en diferentes territorios. Y para eso debemos comprender que la onda medida en cualquier sitio del territorio arterial, sea a nivel de la aorta bien pegada al corazón, o sea a nivel periférico más alejado, es permanentemente el producto de ondas que viajan desde el corazón hacia la periferia, llamadas ondas incidentes, y ondas que rebotan en sitios de bifurcación, en las propias resistencias vasculares periféricas o en ahusamientos, o sea, afinamientos, y que vuelven en sentido contrario. Y como acabamos de ver, las velocidades de propagación de ondas son tan grandes, 5, 10, 15, 20 metros por segundo, que mientras una onda incidente sale, llega a un sitio de reflexión y esa onda de reflexión vuelve, pasan prácticamente milisegundos. Y por tanto, en todo momento, cuando estamos midiendo una onda de presión, la onda incidente que comienza a salir producto de la eyección ya genera una compresión tal y una propagación que ya genera un rebote que está volviendo y que todavía no finalizó la onda incidente producto de la eyección de estarse generando, que ya pueden estar volviendo hacia atrás ondas reflejadas o rebotadas. En este caso en la figura, las ondas incidentes del corazón hacia la periferia son de color rojo y las ondas reflejadas, rebotadas o backward son de color verde. Y fíjense que a nivel de la aorta, por estar más alejado de la zona de rebote, la onda incidente, la roja, y la onda reflejada están más separadas entre sí. Y a nivel periférico, donde estamos más cerca de las zonas, los sitios de rebote,
la onda incidente y la onda reflejada están más superpuestas entre sí. Ondas de presión, incidentes y reflejadas, al unirse, hacen que aumente la presión. Esto puede verse, por ejemplo, en este esquema, que una onda de presión o en una cuerda, por ejemplo, uno hace una oscilación en una cuerda y comienza a bajar una onda, llega a un extremo donde la onda va a rebotar, se genera una onda en sentido contrario, y si uno ya había generado una nueva onda que viajaba de manera incidente, cuando estas dos ondas se encuentran se va a generar una amplitud mayor. Es decir, la suma de ondas de presión, incidentes y reflejadas, al chocar, determinan mayor presión. Es decir, que en cada uno de los sitios, a nivel de la aorta o a nivel de una arteria periférica, si hay una onda incidente y una onda reflejada, yo debo sumarlas, sumar la altura en cada momento, y ahí voy a poder graficar cómo es la onda de presión. Cuando yo grafico la onda o trato de interpretar la onda de presión en la aorta, voy a sumar ondas más desfasadas, y cuando yo voy a sumar a nivel periférico, voy a sumar ondas más en fase. Producto de que sus picos están en fase, cuando yo sumo, llego a una gran amplitud. Y producto de este desfasaje temporal, de que la máxima amplitud de la onda reflejada llega casi al finalizar la eyección, es que voy a tener el aumento sistólico producto de la eyección y simplemente una pancita un poquito más grande a nivel de la aorta. Esto es lo que se visualiza en estos gráficos, donde se ven cómo, en realidad, si uno modela el sistema arterial de un ser humano como un sitio donde ingresa la sangre, sitios que se pueden propagar a la cabeza, donde va a haber zonas terminales de rebote, y sitios que se propagan hacia los miembros inferiores, donde va a haber zonas de rebote, uno puede ir viendo cómo a nivel central las ondas van a tener estas pancitas, ¿sí? Producto de que se van a ir sumando más desfasadas, y por tanto no van a ir aumentando tanto la amplitud de las ondas, y en cambio, a medida que nos vamos hacia las periferias, vamos a obtener ondas de gran amplitud, e incluso ondas secundarias producto de nuevas reflexiones. Es decir, producto, por ejemplo, si por ejemplo a nivel de la arteria radial, como vamos a ver, el corazón genera ondas, esas ondas incidentes viajan hacia la arteria radial, viajan hacia las arterias femorales, van a haber rebotes que van a viajar, van a meterse de vuelta por el miembro superior y van a provocar ondas que llegan mucho más tarde respecto de la primera, que vino directamente desde el corazón, sino que vino hasta acá abajo, rebotó, volvió y se metió. Y esto generan estas ondas. En definitiva, el sistema arterial, cuando nosotros lo medimos, estamos permanentemente midiendo ondas de presión que ya tienen integradas ondas incidentes generadas por el corazón y ondas de rebote generadas en diferentes sitios de reflexión. Y en cada sitio donde medimos, aorta, arterias femorales, arterias radiales, va a tener su propia morfología producto de la sumación. Y es esto lo que determina que la presión aumente máxima a nivel periférico. Es simplemente un producto, podríamos decir, circunstancial de cómo se suman las ondas en diferentes momentos y con diferentes desfasajes. Pero si analizáramos a las ondas incidentes de por sí y a las ondas reflejadas de por sí, iríamos viendo que cada una de ellas, de manera individual, al irse propagando, se va reduciendo su amplitud o su altura. Y ahí es donde podemos ver el amortiguamiento parietal o arterial. Es decir, las arterias de por sí, a las ondas que van hacia un lado incidentes o a las que van hacia el otro reflejadas, le van quitando amplitud, es decir, van amortiguando la pulsación. Sin embargo, por una cuestión que no depende de las paredes de las arterias, en diferentes sitios del territorio arterial, las ondas incidentes y reflejadas se suman con diferente desfasaje, dando lugar a diferentes formas y a diferentes amplitudes. Esto es simplemente un ejemplo adicional a los ya mostrados, como a nivel de la aorta ascendente, la onda incidente o forward y la onda reflejada se suman desfasadas, este máximo
se alcanza y prácticamente no ha llegado la onda reflejada, lo cual hace que cuando se sumen la gris y la más celeste se genere esta onda órtica con una pancita diastólica que va a favorecer la circulación coronaria, mientras que a nivel periférico, por ejemplo en una arteria podría ser femoral, la onda incidente y la reflejada están más juntas entre sí y por tanto al sumarse las amplitudes van a generar una onda muy alta y sin esa pancita diastólica. Y esto, por ejemplo, lo que mencionaba de la arteria radial, va a haber una onda incidente, esa onda incidente va a sumarse con ondas reflejadas, como es una arteria periférica, que prácticamente se suman de manera, digamos, en fase, con sus máximas amplitudes en similares momentos temporales, y van a generar una altura importante a nivel periférico, y a su vez van a haber otras ondas, producto de la reflexión desde los miembros inferiores, que van a llegar más tarde y que van a generar esta doble onda que se ve en algunos sitios específicos, por ejemplo en la arteria radial. Y aquí vemos el efecto benéfico que tiene que a nivel de la aorta se llegue desfasada la onda incidente y la reflejada. Fíjense, esto es lo que ocurre a nivel aórtico, tenemos una onda incidente, tenemos una onda reflejada que viaja en el sentido contrario y cuando se suman se genera el pico sistólico y una ondita diastólica que va a favorecer la perfusión coronaria. Fíjense, que la onda reflejada haya llegado lo suficientemente tarde, por un lado evitó que la presión máxima aumente, haciendo que el ventrículo no se tenga que esforzar tanto, o sea, reduciendo la poscarga en definitiva, y por otra parte aumenta la presión diastólica media, favoreciendo eso la llegada de sangre a la circulación coronaria. En caso que eso no sucediera, como nos va pasando con la edad, donde las arterias se van haciendo más rígidas, las velocidades de propagación por ende aumentan, y al aumentar las velocidades de propagación las ondas reflejadas comienzan a llegar antes, precozmente, prematuramente, entonces vamos a pasar de esta onda reflejada a esta onda reflejada, se adelanta, y eso va a determinar, por un lado, va a determinar el aumento de la presión sistólica respecto de lo que teníamos y no vamos a poder evidenciar ese aumento de la presión diastólica tan favorable para la circulación coronaria. Eso, en definitiva, ¿qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar que la presión de pulso, la presión total, va a estar aumentada, nos va a dar que la presión máxima sistólica va a estar aumentada y nos va a dar que la presión diastólica media esté reducida. Las dos primeras cosas hacen esforzarse más al corazón, mayor poscarga, lo cual está mal, es decir, sería detrimental, y menor capacidad de perfusión coronaria por no tener una cabeza de presión durante la diástole, que es cuando el ventrículo se está relajando para que sean perfundidas las coronarias. Aquí simplemente les quiero mostrar una animación de la empresa Adcore Medical, que es el generador del equipamiento Sfigmocore, donde se muestra cómo la onda se propaga, rebota, generando que cada vez que nosotros midamos una onda de presión o una onda de pulso, es en realidad ya la suma de la onda incidente y la onda reflejada. Y cómo esta llegada de onda incidente y reflejada o la distancia que hay al sumarse puede estar variando, ejemplo de la existencia de la propiedad, como vamos a ver, pero también de que haya un fenómeno, por ejemplo, de vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, la amplitud de la onda reflejada va a aumentar respecto del estado inicial, porque va a haber un mayor rebote desde las arteriolas periféricas y, por tanto, una mayor amplitud de la onda rebotada. Y si hay una vasodilatación, se va a ver atenuado la onda reflejada, porque en las resistencias periféricas no va a haber tanto rebote, y vamos a pasar a esta onda reflejada de baja magnitud. Y si aumenta la rigidez en la arteria, la onda reflejada va a llegar bastante antes respecto del estado normal y va, respecto de la normalidad, a generar esta situación, que es un aumento en la presión sistólica que va a estar en la arteria y aparte que va a tener que generar el ventrículo en cada eyección. Esta es otra animación interesante, como cuando el ventrículo eyecta se generan ondas
que viajan desde el propio corazón hacia la periferia, ejemplo la arteria radial, y cómo, fíjense, las propias ondas que rebotan a nivel de la bifurcación aórtica vuelven y nuevamente pueden ingresar a nivel de la arteria radial, determinando que hayan incluso ondas secundarias en las arterias radiales, por ejemplo, productos de esos rebotes que vienen de miembros inferiores. Y por último, esta animación que resulta importante respecto de cómo va cambiando la onda reflejada y un poquito también la onda incidente a medida que nos vamos aumentando la edad. Fíjense, va aumentando la edad y la onda reflejada se va haciendo más alta y va llegando cada vez más precozmente, lo que hace que se vayan sumando la onda incidente y la reflejada más en fase, sus momentos máximos y por tanto que aumente la amplitud de la onda. Pero a su vez, tanto la incidente como la reflejada, por estar las arterias más rígidas, cada una de ellas aumenta su amplitud. Cuando el ventrículo eyecte va a encontrar una aorta más rígida, generando una mayor amplitud de la propia onda incidente, porque le costó más a la aorta alojar ese mismo volumen y lo hizo a mayor presión, y a su vez eso va a determinar que la onda incidente que viaja y rebota y vuelva, también vuelva con mayor amplitud. O sea que con la edad aumenta la amplitud de la onda incidente, la amplitud de la onda reflejada y lo más importante o peor es que se suman más en fase, llega antes la onda reflejada y determina ese gran incremento en la presión sistólica máxima que va ocurriendo con la edad.